Buenas noches, una nueva edición de Grano del Sistema. Antes de comenzar el programa, quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando yo tuve problemas a fines de marzo, yo perdí el control de Yahoo, nunca más lo pude recuperar, y el control de las páginas de Facebook, las dos de Grano del Sistema y la de Javier Ordóñez. Por lo tanto, me he enterado esta semana que yo pensé que estaban inactivas, están activas, y hay alguien que está respondiendo, y no soy yo el que está respondiendo. ¿No sabemos quién es? Por eso les digo de que esas páginas, yo no tengo página de Facebook en este momento. Así de clarito. Así que el que está chateando, el que está haciendo comentarios, el que está respondiendo, no soy yo. Lo mismo sucede con ese programa paralelo que hay de televisión. Ese, bueno, qué sé yo, está ahí. Hay un programa paralelo, ya el programa oficial que largamos nosotros, que donde se prenden todo lo que tienen subidos a Populo, que por ahí tiene 700, 800, 900 entradas, y está el otro que tiene 200, 200 y pico. Bueno, ese es el canal paralelo. Están ahí, no está modificado el programa. Lo que sí, la gente que comenta allí, las respuestas que le dan no son mías. Las mías son en el programa de Populus, de los suscriptores de Populus, el que generalmente es el que tiene más entradas. Ese soy yo el que responde. En el otro no soy yo el que responde. Quiero hacer esta aclaración porque esta semana hubo un malentendido con una persona que estaba chateando pensando que chateaba conmigo y no chateaba conmigo. Bueno, se acercan los momentos finales. Yo hace rato que lo vengo diciendo. Ya empiezan a surgir las primeras voces con la independencia de la Patagonia. Algo que se difundió en internet, esta nota de BWN Argentina, esta gente del Bolsón, que son los que tienen un sitio que se mueve mucho, tienen también una radio ahí en el Bolsón. Yo hace 2 años canté esto, ellos me insultaron, me dijeron de todo, bueno, ahora se comprobó. Entonces yo estaba en TV1 todavía, 2 años más tarde se comprobó. Yo esto que ahora de TVN lo anuncié hace 2 años con ellos. Y salieron a la cruz e insultaron. Bueno, ahora está comprobado, señores. Han publicado un pequeño articulito con un mapita que dice: no nos sirve depender del gobierno de Buenos Aires, entre paréntesis Macri, nos serviría depender de un gobierno para todo el país, pero como no está en los planes, preferimos que la Patagonia se independice de Argentina. Sería bueno ver de dónde saca recursos el gobierno de Buenos Aires sin la Patagonia. ¿Saben lo que pasaría? Debería pagarlos al precio que corresponde y los ciudadanos de la Patagonia viviríamos mucho mejor. Esto saltó la bronca a raíz de los aumentos de los combustibles, de los sellos públicos por parte del gobierno de Macri. La gente no entiende cómo el petróleo y el gas que lo producen ellos se le haya aumentado un 800 o 900%. Bueno, yo voy a hacer un comentario con respecto a eso. BWN salió a responder a quienes la respondieron, pero más que aclarar, oscurecieron, puesto que el lenguaje usado es el propio de los que se creen dueños de lo ajeno. En esta época del final de los tiempos, de a poco se caen las caretas. Cuando salgan a pegarme a mí, miren los 260 videos grabados en donde hablé de Monsanto, de los chemtrails y de toda la contaminación como poco frente a una cámara. Hago esta aclaración ya que observo que usan la dialéctica propia del sistema globalizante, que es mezclar temas que no tienen relación entre sí. Dialéctica propia de quien se dirige a un pueblo desinformado es profeso. De a poco todos van quedando en evidencia. Un último mensaje para la gente de BWN. Si deciden salir a pegarme, comenten también que fui el único frente a una cámara que hablé de la represa del lago Puelo, de los negociados de Lewis con Macri, del proyecto ferroviario de los acueductos de la Patagonia, de la fundación de 500 pueblos, entre muchas otras cosas. Y cuando mencionan que desde el norte le ofrecemos corrupción, recuerden que los mayores corruptos vinieron desde allí. Y no sigan engañando a la gente ocultando la verdad. Díganle que el doctor Ariel León Kuboski, en su libro Será siempre David, en su página 110 dice: el que quiera marchar con nosotros que jure nuestra bandera
y luche por ella por medio de la palabra, oral o escrita, y mediante la acción. Y si algunos creen que los aumentos exorbitantes de servicios es parte de un plan económico y no de la estrategia de la liquidación de la Argentina, comiencen a informarse, porque el desguace ya está en marcha. Y el desguace está en marcha, y ya empezamos con Malvinas. Yo lo vengo diciendo hace rato, La canciller Susana Malcorra afirmó en declaraciones al diario británico The Financial Times que las Islas Malvinas no son más el tema dominante en la relación entre Buenos Aires y Londres. En entrevista con un diario británico, la canciller argentina confesó que las órdenes de Macri en lo que respecta a las islas son concentrarse en el 80% de la relación bilateral que se refiere a negocios e inversiones. Y de Macri, ¿qué otra cosa va a esperar que negocios? Malcorra consideró durante el diálogo que mantuvo con el medio inglés en Londres que la gestión de la expresidente Cristina Kirchner se sobreenfocó en ese tema y sostuvo que la cuestión de la soberanía de las Malvinas no debe distraer la atención de temas bilaterales más significativos como el comercio y la inversión. El diario inglés señaló que el tema de las Malvinas es uno de los muchos en lo que Malcorra enfatizó los contrastes entre la administración Macri y la de su predecesora, Cristina Fernández. La canciller señaló que la cuestión Malvinas está fijada por la Constitución Nacional, pero tenemos que explorar el diálogo y la asociación más allá de Malvinas. Señores, esto camina más rápido que lo que se pensaba. Esta gente le puso quinta ya, Yo lo vengo diciendo hace como 5 o 6 meses. Ya Macri le puso quinta, Fíjese cómo vienen los arreglos acá. Todo tiene que ver con todo, El Momo Venegas, un amigo de la casa. En Mendoza, los trabajadores del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, perteneciente al Ministerio de Trabajo, hemos decidido declararnos en estado de asamblea permanente en la sede central a raíz de la toma de conocimiento del despido de toda la planta permanente del organismo encargado de la regulación del trabajo agrario. Además de defender la estabilidad de nuestros puestos de trabajo como empleados del Ministerio de Trabajo y nuestra reubicación dentro del mismo, estamos exigiendo el pleno funcionamiento del RENATEA y la vigencia de la Ley de Trabajo Agrario para garantizar el cumplimiento de los derechos de trabajadores agrarios. A estos fines, la Asamblea de Trabajadores, con el apoyo de delegados sindicales, entregamos una nota en la delegación del Ministerio de Trabajo que dirige el señor Gustavo Senetiner, notificando de la protesta y el pedido de reactivación del organismo. El Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios es en el que trabajamos, es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y encargado de garantizar la lucha contra la explotación y la trata laboral en el ámbito agrario, más allá de prestar el seguro por desempleo, la capacitación y alfabetización de obreras y obreros del agro, cobertura de sepelios, entre otras políticas públicas. Recordemos que el lugar donde hay mayor cantidad de trabajo en negro es en el campo, por lo dificultoso que es revisar y controlar, porque usted no tiene la gente concentrada bajo un techo, la tiene desparramada en un campo de 500 hectáreas, o 1000 hectáreas, o 100. Se hace muy difícil controlar eso. Y en general, mucha de la gente que trabaja en el campo, que hace muchas labores, son gente de poco nivel cultural, por lo cuanto se la pasa por arriba. Y el Momo Venegas, que es el secretario vitalicio de ese sindicato, nunca se preocupó por esto. Entonces es muy probable que la gente del campo, que hoy está en la gloria con Macri, aunque yo tengo información que no todos están en la gloria, pero digamos que los grandes, los que manejan el negocio de las hojas, están en la gloria con Macri, le bajó retenciones, todo trabaja para ellos. Posiblemente esto sea una de las exigencias también, seguir leyendo eso, porque vamos a ir más adelante a saber cómo se va manejando el tema salarial con Macri. Y vamos a blanquear de este blanqueo que quiere poner el ministro de Economía, que no es ni más ni menos que el blanqueo de la corrupción. Lo que el ministro llama exteriorización de capitales, también se conoce como lavado de capitales, lavado de activos,
operaciones con recursos de procedencia ilícita, legitimación de capitales. Es una operación que consiste en hacer que fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como fruto de actividades legales y circulen sin problema por el sistema financiero. Para que exista blanqueo se precisa la comisión previa de un acto delictivo y la obtención de beneficios ilegales que requieren ser introducidos en los mercados financieros o en otros sectores de la economía. El blanqueo, además, es un delito autónomo porque no requiere una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean. Podemos concluir que el blanqueo o lavado de capitales es consustancial con lo delictivo y absolutamente funcional a la corrupción. Para este gobierno que constantemente levanta las banderas de la lucha contra la corrupción y la transparencia, este proyecto de blanqueo que promueve, digamos que mínimamente lo contradice. Este blanqueo no es distinto a los tan criticados blanqueos anteriores que promulgó por ley del kirchnerismo. Este es el mismo ministro de Economía que anunció el fin al 31 de diciembre del blanqueo promulgado por el gobierno de Cristina Fernández. ¿O será que este blanqueo del neodesarrollismo Macri es bueno y los del progresismo K eran malos? El discurso machacan de cambiemos sobre el cambio y la necesidad de cambiar. Es solo eso, discurso anunciativo. Pero los hechos se siguen haciendo las mismas cosas, como este blanqueo que se agrega a los anteriores, o se continúa con las mismas políticas del agronegocio, de hidrocarburos, de energía, de minería, o con las políticas financieras respecto al endeudamiento perpetuo del Estado y la especulación, convalidando elevadísimas y destructivas tasas de interés que garantizan enormes y fáciles ganancias a las entidades financieras. Vamos a hablar después de esto. Mientras se continúa sin gravar con impuestos a las transacciones financieras, es una vergüenza esto, y se sigue grabando el ingreso de los trabajadores con un impuesto a las ganancias. Esto es cambiemos o sigamos desde la época de Martínez de Oz. Vamos a ver más adelante que esto es sigamos desde Yoe para acá. Si aceptamos que se nos presente el blanqueo de capitales como un mal necesario, inevitable, indispensable para alcanzar el bien común, haciendo que fondos obtenidos a través de actividades ilícitas entren en la economía y circulen por ella como inversiones legales, debemos empezar a pensar que algo no está bien en nuestra estructura moral y ética como individuos y como sociedad, y cuestionarnos, porque si no estaremos muy complicados, sobre todo de cara al futuro. Así que un señor que se robó en la corrupción impresionante que hay en Argentina hace 30 o 40 años, un señor se robó todo, que puede ser los mismos que están en el gobierno con Macri, porque Macri lo puede justificar un centavo que tiene encima, todo el kirchnerismo, y ahora aparecen acá pagando una tasa y blanquean todos. Es plata buena y le hacemos palmadita en el hombro porque trajiste la plata que te robaste de acá, mientras los chicos se mueren de hambre, mientras hay problemas en las escuelas, hay problemas con la salud, los jubilados cobran 2 pesos. Y este señor que provocó todo eso viene de afuera, trae la plata y acá le panean el hombro y dice gracias por traerla. Y te la robaste toda antes. Buenísimo, buenísimo. Un ejemplo de justicia tremendo. Otro ejemplo de la justicia del país es esta, el presidente está imputado. El fiscal que imputó al presidente reveló que hay información no conocida en la causa. El fiscal federal Federico Delgado, que investiga al presidente Macri por las cuentas offshore reveladas por el escándalo internacional conocido como Panama Papers, reveló en la víspera que hay más elementos de los que trascendieron periodísticamente en la causa, mientras paralelamente se conoció que una de las firmas que involucran al jefe de Estado, Flex Trading, siguió activa con negocios en Brasil en los últimos años, y Macri dijo que no tenían movimiento. Hay más elementos que trascendieron periodísticamente. Hay algunos que están y otros que se tratan de conseguir. Pero hay más cosas que las que trascendieron por los diarios. Luego habrá que ver su intensidad probatoria, aseguró Delgado en un diálogo con Radio del Plata. Luego de otra entrevista publicada a Página 12, aseguró que la causa es grave por los actores involucrados. Ese matutino publicó precisamente ayer una investigación que echa por tierra el relato construido desde el gobierno para justificar la presencia del mandatario en el director de las empresas offshore. Reveló documentación que muestra que Flag Trading estuvo activa y participó del intento del grupo Macri para instalar pago fácil en Brasil.
Según balances contables, registros contables, acta de asamblea de accionistas, inscripciones societarias y actuaciones notariales de diferentes empresas creadas por el holding en el vecino país, la firma fue en efecto socia mayoritaria de Owners do Brasil Participaciones, una inversora emplazada en San Pablo, que declaró tener cuentas bancarias, disponibilidades en efectivos y realizar préstamos a otras sociedades del grupo Macri. Cuando se le consultó si los elementos desconocidos darían indicio a que las sociedades offshore están en funcionamiento, el delegado respondió: eso se está tratando de chequear. Cuando uno pide información, escucha testigos, pero hay que pasar por el colador del fiscal. No quisiera levantar expectativas equivocadas. Al explicar la causa, afirmó que se analiza si la vida patrimonial de las sociedades offshore tuvo algún delito y si el señor Macri tuvo algún tipo de intervención. Luego se analiza si a través de las sociedades se cometieron delitos. También se analiza si su vida patrimonial, en referencia al mandatario, está correctamente declarada en el sistema de declaraciones juradas. El titular interino de la Procuraduría de Inversiones Administrativas, Santiago Ellaravide, pidió la intervención de Interpol para investigar en 6 países la situación del presidente Mauricio Macri en relación con las sociedades offshore, a las que aparece vinculados en los Panama Papers. No solo eso, el fiscal reclamó además los expedientes de los juicios de divorcio de Macri, ante la presunción que allí hay información trascendente sobre el manejo de bienes, en particular las sociedades radicadas en el extranjero. Ellaravide es una suerte de colaborador del fiscal federal Federico Delgado y del juez Sebastián Casanelo. A ello le sugirió que se requiere Interpol para que mediante una circular a sus dependencias en Panamá, Suiza, Singapur, Brasil, Italia y Uruguay realicen diversas tareas investigativas a los efectos de obtener de registros públicos información de interés respecto de las firmas Cajemulla Sociedad Anónima y Freck Trading, ambas relacionadas con Macri, entre otras 20 medidas de prueba. La revolución de la alegría. Y Macri viene a gobernar para él y sus amigotes. Observe este detalle. No está el Parlamento, ¿no? No existe el Parlamento, ¿no? Porque sigue decretando. El presidente Mauricio Macri aumentó el tope. Escuchen estos detalles, ¿eh? Lo están diciendo que nos van a robar en la propia cara, ¿eh? El presidente Mauricio Macri aumentó el tope para eludir las licitaciones públicas en un 650%. El monto máximo para las contrataciones directas del gobierno nacional pasó de 200.000 pesos a 1.300.000, mientras que las licitaciones privadas subieron de 800.000 pesos a 6 millones de pesos. No es la primera vez que Macri hace algo por el estilo. Cuando era jefe de gobierno porteño, aumentó los topes a un nivel que la ciudad superó los montos máximos de la nación y la provincia de Buenos Aires. De hecho, llegó a ser el distrito con mayor discrecionalidad para contrataciones directas. El presidente tomó esta decisión en la semana en que su amigo Nicolás Caputo superó los 377 millones de pesos en licitaciones ganadas en el gobierno porteño. Caputo controla a través de su constructora la empresa CES S.A., que antes de que Macri asumiera como jefe de gobierno tenía contrato con el gobierno porteño por 120 millones de pesos. Esa cifra escaló a 1.400 durante la gestión de su amigo. En concreto, la decisión implicará que los funcionarios podrán hacer contrataciones por trámite simplificado hasta 75.000 pesos. Usted puede comprar sin problema hasta 75.000 pesos, cualquiera. Contrataciones directas hasta 1.300.000 y licitaciones privadas o concursos privados a 6 millones de pesos. No es la primera vez que Macri sube los topes para que sus funcionarios puedan eludir en forma legal las licitaciones públicas. En la ciudad, como jefe de gobierno, apenas asumió, llevó el límite de licitaciones privadas a 500.000 y en 2011 lo duplicó a 1 millón. En 2013 lo volvió a duplicar y en 2014 lo llevó de 2 a 3 millones de pesos. No hay inflación que justifique eso. Las contrataciones directas ese año pasaron a tener un tope de 2 millones. Cuando subió él era 500.000 y a los 3 años 2 millones. Los montos no tenían en ese momento ningún parangón en otras jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires tenía un máximo de 875.000 pesos, mientras que la nación no pasaba de 200.000. Es decir, 10 veces menos que el gobierno porteño. La provincia de Santa Fe, gobernada por socialistas, tiene un tope de 400.000.
Este año el sucesor de Macri en la ciudad, Rodríguez Larreta, dispuso aumentar los topes de las licitaciones privadas de 3 a 5 millones y lo de las contrataciones directas de 2 a 3 millones. La diferencia entre los mecanismos es clave. Mientras una licitación pública se publica en el boletín oficial y es abierta a las empresas que se quieran presentar, en una compra directa el funcionario convoca a 3 empresas para que presenten un presupuesto. No tiene publicidad. La licitación privada está a medio camino, se invita a 5 empresas. Y observen este detalle. Macri y Caputo fundaron la empresa de aire acondicionados Mirgor S.A. en 1983 y el Partido Propuesta Republicana en 2003, en el cual Macri es presidente y Caputo vice. Por esta razón, a fines de 2007, ni bien arribó a la jefatura de gobierno ante el decreto 2144, el líder del PRO intentó nombrarlo como asesor ad honorem, nombramiento que poco tiempo después, en lo que fue su primer traspié político, Macri debió dar marcha atrás, luego de una denuncia de la entonces diputada Gabriela Cerruti, donde apuntaba posible conflicto de interés entre el ejercicio de función pública y su parte de empresas contratistas. Aún así, Nicky nunca se alejó ni de su amigo Macri ni de sus negocios con el gobierno de la ciudad. Siguió integrando la mesa chica del PRO. Así lo deschavó sin querer Gabriela Michetti, actual vicepresidente de Macri, quien no cultiva, dice, una buena relación con el empresario. Caputo es muy amigo de Mauricio, hablamos de todos los temas. Es asesor, pero no está formalmente como asesor. Pero es una persona de mucha cercanía a Mauricio, dijo Michetti, suelta de boca en una entrevista ante el periodista Reinaldo Siete Cases. Precisamente por este asesoramiento en las sombras, en 2013 la diputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, actual aliada política de Macri, pidió ante la justicia que se investigue a Caputo, sindicándolo de haber sido el autor de la polémica adenda de contrato de juego a favor del empresario Cristóbal López. Sigamos, continuamos. Aprobada en medio de polémicas por el macrismo. En este marco, sus contratos con el gobierno porteño, que hasta diciembre eran 120 millones, se multiplicaron bajo la gestión de Macri. Todo gracias a la adjudicación de 14 onerosas licitaciones para ejecutar trabajos de difícil verificación o control, como limpieza de hospitales, reparación de escuelas, mantenimiento de espacios verdes. De estas 14 licitaciones a favor de Caputo, 6 fueron autorizadas de decreto mediante por su amigo del alma Macri y el ministro de Hacienda Ernesto Grindetti, ex ejecutivo de IEXA, también de estrecha relación con Caputo. Otra, la de los espacios verdes, por el actual vicegobernador electo Diego Santilli, uno de los pocos funcionarios macristas que visitan la casa del empresario en su country de Cardenal Newman en Benavides. Otra, por el ministro de la Salud Urbano Daniel Chaín, ex ejecutivo del grupo Macri, también de estrecha relación con el empresario contratista, y las otras 3 por Grindetti. Sí, todas fueron hechas por los amigos, las 14. Además, hay una veintena de resoluciones, observen este detalle también. Hay una veintena de resoluciones, algunas aprobando reactualizaciones de precios superiores al 60%, que no se explican sus montos, solo los porcentajes. Estos están escondidos por anexos. Al respecto, un informe de la Auditoría General de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires, titulado Espacios Verdes, dio cuenta que durante el año 2013 el servicio que brindó la UTSES, Sociedad Anónima Manteletri de Caputo, para mantener 144 espacios verdes, arrancó con un costo de 5.200.000 pesos en enero y por sucesivas determinaciones terminó costando en diciembre 17.900.000, casi 3 veces más. ¿Hubo una inflación del 300% en Argentina ese año? Cabe destacar que en el esquema, y observen este detalle, yo dije algo parecido con esto cuando toqué el tema también de la publicidad en la ciudad de Buenos Aires. Observen esto. Cabe destacar que en el esquema legal, para que todas estas redeterminaciones y contrataciones se cristalicen, y del cual participan además de Caputo un pool de empresas de licitación tras licitación, se repiten: Riva Sociedad Anónima, Mejores Hospitales Sociedad Anónima, Manteletri, Salvatore S.A., MIC S.A., Vidogar Construcciones S.A., etc. Esto fue diseñado por Macri y por Rodríguez Larreta. Es decir, yo tengo 5 o 6 empresas y siempre cotizan las mismas. Entonces, cuando usted me viene a investigar, así acá tengo las 5 licitaciones. Son siempre las 5, 6, 7 empresas. Yo le comenté esto hace unos meses atrás con el tema de la publicidad oficial.
exactamente igual. Había 3 o 4 empresas que eran siempre las mismas las que cotizaban. Ambos al poco tiempo de asumir firmaron decretos mediante ellos facultaron a ministros, secretarios y titulares de distintas reparticiones a aprobar modificaciones a los contratos de obras y servicios públicos, a aprobar redeterminaciones de precios, cualquiera haya sido el monto de la adjudicación, y a aprobar en todos los contratos públicos un pago especial a cuenta del precio total de la obra hasta el 30% sin necesidad de certificar nada a cambio. Es decir, le adelanto 30% a la obra para que usted la haga sin poner un centavo. Redondito como un círculo el negocio, ¿eh? Todo para ellos. Usted de afuera, nada. Todo para ellos. Quiero dejar una cosa que no tiene nada que ver con esto, o que más o menos todo está relacionado con todo. Es un resumen de una nota que escribió Rodolfo Patricio Florido. Y observen este detalle, porque también tiene su trasfondo político esto. El tema viene de muchos años atrás. Éxodo. El ejército se muda a la policía metropolitana. La caída de los sueldos militares y de su presupuesto es impresionante, y por otra parte a nadie le interesa. O sea, están en el peor de los mundos. Carga con el pasado, aunque el presente no encuentre a nadie de aquel pasado mochila. No hay tensiones fronterizas de ningún tipo y por ende la urgencia no domina la necesidad de recursos, ni la búsqueda de salario que siquiera los igualen con la policía. En resumen, están en el peor de los mundos. Es tal el volumen de deserciones para migrar hacia la policía metropolitana y así duplicar sus ingresos. Pasan de cobrar 15.000 pesos a 30.000. Que, según las fuentes consultadas, el jefe de Estado Mayor del Ejército le pidió al ministro de Defensa que hable con el jefe de gobierno de la ciudad para que dé una orden interna de prohibir el ingreso de militares a la policía metropolitana. El problema es que esta presunta orden es en principio ilegal, y Rodríguez Larreta lo sabe. A nadie se le puede excluir por decisión política de ingresar a la metropolitana, por su sola pertenencia a otra fuerza, sea esta el Ciudad de Defensa. Cada 2 meses están yendo el equivalente a la totalidad del personal suboficiales que integran un regimiento. O sea, si esto continúa y no se le encuentran alternativas, soluciones o paliativos, en los próximos 12 meses, 6 regimientos no tendrán los cuadros oficiales para sus tareas, por mínimas que éstas sean. 5 suboficiales, fíjese, esto es una cosa de loco esto. 5 suboficiales que habían sido enviados a Francia para hacer cursos de mantenimiento de nuevos helicópteros, dejaron la fuerza a regresar de su preparación porque tenían ofrecimientos de otros ámbitos muy superiores a su escala salarial. Nosotros pagamos la capacitación para que otros la disfruten. Las áreas médicas y sanitarias de las unidades militares se están vaciando de oficiales médicos, ya que sus salarios en la actividad privada e incluso en los hospitales públicos es muy superior a sus salarios militares. En los primeros 4 meses del año en curso, 60 oficiales se presentaron para obtener funciones en la metropolitana, obviamente porque su preparación y estudios son muy superiores. Para ingresar como oficial debe cursar y aprobar 4 años de carrera, mientras que para ser oficial de la metropolitana se cursa un solo año. Y todo está con todo. Fíjense cómo termina esta noticia. El gobierno nacional presidido por Mauricio Macri, a través de su ministro de Medio Ambiente, Rabino Sergio Berman, autorizó la cesión de 161 hectáreas de Campo de Mayo para habilitar ahí un nuevo relleno sanitario y una planta de separación de residuos. Todo tiene que ver con todo. Algo que es terrible para los jóvenes. Después voy a hacer una referencia al final de esto, cortito. Un convenio que firmó el gobierno nacional con McDonald's. Estamos hablando de un convenio por el cual el gobierno nacional va a subsidiar a una multinacional con 1.000 pesos por cada empleado que incorpore, con un sueldo de 4.500 pesos, que está por debajo del mínimo vital y móvil. Tenemos entendido que un empleado de McDonald's cobra 6.000 pesos. Con este acuerdo pasaría a estar blanqueado, pero con un sueldo bastante menor. El Estado promueve un empleo que está 1.500 pesos por debajo del salario mínimo vital y móvil para jóvenes pobres y desocupados de entre 18 y 25 años. Es un tremendo retroceso en materia laboral.
Es decir, McDonald's paga los sueldos mínimos, básicos, el sueldo, no sé, no hay ningún sueldo de convenio. ¿Qué convenio está McDonald's? Con ningún convenio, ¿no? Porque no hay ningún convenio que tenga sueldo de 6.000 pesos. Y ahora el gobierno le paga para que pague 4.500. Una cosita cortita. Porque acá cambia la idea de ir matando el tema este de la podríamos llamar la disciplina de trabajo, reemplazar el esfuerzo propio para conseguir cosas por las cosas fáciles. Video Lotería es un sistema online generador de juegos de azar, cuyo servidor se encuentra ubicado en dependencias de la lotería, que dependiendo del azar otorgarán eventualmente un premio en dinero a quien utilice las terminales. La operación consiste en la incorporación de terminales de ruleta en la red de agencias de lotería vigente a razón de 2 o más terminales por cada agencia. De esta manera, en el centro de cómputos asignado de la lotería es donde el servidor genera los resultados aleatorios o sorteos y es de donde viajan tales resultados a cada una de las terminales. El negocio lo lleva adelante la empresa norteamericana de California Oasis Entertainment Group. Y este dato yo lo estuve averiguando. Los cálculos de rentabilidad determinan que cada máquina genera 5.000 pesos por día, repartido de la siguiente forma: 750 para el agenciero, 2.550 para la lotería y 1.700 para la empresa. De este modo, 1.000 máquinas representarían para la empresa 45 millones de dólares anuales que se van de la Argentina. Les puedo asegurar que ya tienen instaladas miles de máquinas. El tema es que lentamente van socavando a la sociedad, reemplazando la cultura del trabajo por la del juego, para provocar la decadencia de una civilización. Eso es lo que se formula acá. Una cortita antes de empezar con un final medio complicado, ¿eh? China y Londres bajo las órdenes de los Rothschild. Para confirmar cosas que yo vengo diciendo hace rato. El HSBC compró mega depósito de oro en Londres. Barclays ha llegado a un acuerdo con el banco chino ECBC Standard para vender un depósito con capacidad para almacenar 2.000 toneladas de oro, construido en 2012 en una ubicación secreta de Londres. Informan hoy los medios británicos. Se trata de una de las mayores cámaras de seguridad para metales preciosos del planeta. Todos los caminos conducen a Londres, absolutamente todos. Por más que algunos todavía digan que no. Yo hace un rato dije, Martínez Dios nunca se fue. Nunca se habló realmente de cómo se generó la deuda externa. Fue a pura bicicleta financiera. Para la gente joven, vamos a decir que durante la gestión de Martínez Dios, el dólar estaba establecido bajo una estructura de una tablita que lo devaluaba 2% mensual. Que todos los meses sabía cuánto iba a costar el dólar a 2 o 3 años en función de un 2% mensual de devaluación. En tanto, en el mercado interno, las tasas de interés en pesos oscilaron entre el 15 y el 20% mensual con renovación semanal. Usted renovaba por semana los depósitos a plazo fijo y tenía ese tipo de tasa de interés. Es decir, usted traía dólares del exterior, los pasaba a pesos, colocándolo a plazos fijos, y en un mes tenían dólares una ganancia del 18% mensual, único en la galaxia. 500 millones de dólares, una moneda. En 3 años que duró la tablita, generaron 164.000 millones. En 1983, la deuda era de 45.000 millones. Es decir, con chauchitas nos hicieron el paquete. Pero durante 10 años de la convertibilidad del dólar estuvo siempre un peso, mientras se pagaban intereses de más del 50% anual. Recuerden lo que tiene memoria cuando en las tarjetas de crédito se pagaban los mínimos, los ajustes, y eran tasas del 50% mensual, anual.
y usted tenía un dólar fijo. Se ganaba 50% en dólares en un año. Cuando la tasa de interés está un 7-8%, ya se ganaba 50%. ¿Por qué creen que se venden artículos del hogar a 24 meses sin interés? Si es un negocio recontra redondo, esto es más negocio más redondo que vender pelota de fútbol. Esto. ¿Les cierra el motivo por el cual no se fabrica en el país? Necesitan comprar productos fabricados en el exterior a precio dólar y a un tercio de lo que se paga aquí. Usted está comprando un televisor que lo paga a 10.000 pesos y lo están comprando 2 entre 1.000 y 4.000. Menos de 4.000 pesos están comprando en el exterior. Las ganancias son tremendas. ¿Cómo se van a financiar en 12 meses? 12 meses con una inflación del 20 al 30%, y acá ellos están ganando el 200 o el 300%. Y todo en dólares. El negocio es pasar dólares a pesos y pesos a dólares. Usted tiene el dólar planchado. Y eso no se cortó nunca. Hubo muchos periodos en la gestión de los Kirchner con convertibilidad a 3 y a 6. Y el último periodo a 8. ¿Cuánto tiempo tuvo el dólar a 8? Y usted conseguía tasas de negocios altas. Hoy con Macri hay una convertibilidad de 14. Y hay inversiones que reportan el 40% en pesos. Si usted trae dólares, se mete en estos bonos y en todas estas cosas que está fabricando acá el Ministerio de Economía, y tiene una rentabilidad del 40% en dólares, señor. Porque el dólar lo tiene congelado. La bicicleta financiera es el gran negocio de la élite, y lo siguen haciendo en tanto la gente cambia su plasma por celulares o sus celulares, igual que el burro con la zanahoria. Sigan participando. Vamos a terminar. En vísperas de las elecciones se encontraron en el padrón electoral los datos de Patricia Julia Rosenblick, por cuya desaparición está siendo juzgado el brigadier Grafiña, de 90 años. Sin entrar en la cuestión ideológica, aquí tenemos ciudadanos para quienes la justicia viola los preceptos de la justicia. Y la sociedad va asimilando esas conductas como algo normal, sin darse cuenta que el sistema avanza sobre nuestras libertades. Eso que hoy observamos como normal, que tengan prisión preventiva sin un juicio, que no estén con prisión domiciliaria con más de 70 años, que sí han violado los derechos elementales de defensa en juicio, la legalización de las torturas físicas, todo eso, una vez reconocido por la población como habitual y correcto, será usado en el futuro para imponer el nuevo orden mundial. De esto se trata, de imponer las cosas por violencia o por consenso, como lo sentenció un representante del CPR. Con respecto a lo que denuncié la semana anterior siguiendo las amenazas, con un nuevo perfil, Vladimir Vladimirovich. Yo quiero hacer una pequeña aclaración en esto, porque se van develando las cosas. Es el mismo caso, puesto que también hace referencias a las llamadas telefónicas privadas. La novedad es que va dejando pistas de dónde viene la mano. El jueves 19 envía un correo con lo publicado en BWN acerca de la independencia de la Patagonia, lo que yo hablé al comienzo del programa, y lo encabeza de la siguiente forma: ¿ves, gordito? Es fácil para nosotros, ya les queda poco para aceptarlo voluntariamente. Es decir, ya sabemos quién es Lucho Mendiola, otro sionista que se hace pasar por nacionalista, y ya es muy pesada la careta. Los fiscales, muchas gracias, el sueldo se lo pagan para otra cosa. Cuando se conversa con amigos buscando el punto de partida de esta indiferencia generalizada, notamos que la bisagra es Menem. Digamos que hasta Alfonsín la vida era más o menos la misma. Con la convertibilidad es cuando se desarrolla con más fuerza el materialismo. La diferencia con el plan de Martínez Dios era la oferta. En los 90, por los adelantos tecnológicos, la oferta de bienes y servicios
era mucho mayor, y fundamentalmente por la bancarización de las clases medias con acceso a tarjetas de crédito, algo que en la época de Martín no existía. Ese materialismo a ultranza barrió con todos los valores adquiridos por la sociedad en casi 200 años. La guerra por la obtención de los medios que posibilita el acceso a los bienes convirtió a la sociedad en un campo de batalla donde todo está permitido. Y cuando digo todo me refiero a la corrupción, el robo, los tráficos varios, la prostitución, etc. Un plan global donde hay un hecho que simboliza el cambio de paradigma en la sociedad. Me refiero al asesinato de un papa que intentó investigar la corrupción del Vaticano. Es decir, la institución que tiene como misión establecer ejemplos de conducta está tan contaminada como cualquier otra. Ese es el resultado del Concilio Vaticano II y la muestra de la infiltración que silenciosamente durante siglos han llevado adelante los que hoy manejan el mundo. Y han logrado instalar un modelo político y económico global único, como si todos los pueblos del mundo fuesen iguales. Y han establecido que la única forma de gobierno es la dictadura de las mayorías menos ilustradas, debido a la masificación de la población, o como dijo Borges, la dictadura de las estadísticas. Algo que llaman democracia, y lo menos que tiene es de democracia. Si se toma nosotros el pueblo para referirse a un grupo y se cree que el grupo o nosotros el pueblo debe gobernar, la única manera en que puede hacerlo como grupo es por la regla de las mayorías, sufragio. Y así, bajo esa rúbrica, necesitamos una constitución democrática para potenciar a las personas a expresar sus opiniones, su voluntad, a través de los órganos de representación. Y eso es lo que hace la ley. La mayoría llega a poner sus opiniones o preferencias en la ley. Si se adopta este punto de vista, los jueces son un problema, porque los jueces no son elegidos, ellos no son responsables, y ellos siguen el camino de la voluntad del pueblo, la real o aparente, a través de la opinión pública, los más medias, las ONG o distintos tipos de actividad sufragática. Por lo tanto, los jueces son problemáticos en lo que se refiere a la Constitución. La lectura alternativa es: nosotros, el pueblo, como individuo, cada individuo del pueblo, cada uno de los cuales está dotado de los derechos de las personas a la vida, a la libertad, a la búsqueda. Y por ende, la suma de estas voluntades individuales conforman un conjunto, una nación. Y a continuación se debe agregar la siguiente frase: para asegurar este derecho es que los gobiernos están instituidos los hombres. Está instituido entre los hombres. Y así se establece el principio de que primero están los derechos y luego viene el gobierno. Y el propósito del gobierno es garantizar los derechos de los individuos. Si se adopta esta visión de gobierno, entonces necesitamos una constitución republicana para proporcionar la ley que debe regir a los que nos gobiernan. Ellos son nuestros sirvientes, que deben mantenerse dentro de lo que determinan derechos civiles. Si se adopta esta visión de nosotros, el pueblo, de la Constitución republicana, entonces los jueces juegan un papel importante, porque también son servidores del pueblo y su trabajo es mantener a los otros actores constitucionales dentro de los justos límites de sus poderes. Ese es el quid de la cuestión del sistema democrático liberal. Convencer a la gente que solo a través de representantes se pueden sostener los derechos. Representantes elegidos dentro de un sistema económico corrupto. Porque los principios se subordinan a ese dinero que todo lo puede. Ya que en una economía de libertad es una continua lucha de intereses y los partidos que tienen que representar los intereses del pueblo entran en ese conflicto de corrupción prostituyendo sus principios, si es que tienen alguno, al mejor postor. Mientras no nos percatemos que dentro de un sistema agotado no hay otra posibilidad que la de repetir fracasos, no esperemos ninguna salida. Nos vienen mintiendo con lo mismo desde hace décadas. Siempre hay un gobierno corrupto que da pie al siguiente para hacer los ajustes necesarios. Continuamente está la alternancia entre el que nos acaricia y el que nos pega.
sin que nos percatemos que son dos manzanas podridas del mismo cajón. Estamos ante el final de los tiempos. Para bien o para mal, la Argentina que se viene no va a tener nada que ver con la que conocimos. La clase dirigente ya no tiene cómo dibujar la realidad. Los que están son tan corruptos como los que se fueron y los que van a venir, si seguimos con nuestra indolencia. Depende solo de nosotros de priorizar lo efímero por lo verdadero. A todos aquellos materialistas que son indiferentes les pregunto, ¿cómo se comportan ante el cuerpo moribundo de un familiar directo o de un amigo de la vida? ¿Siguen pensando que lo que tienen en el bolsillo o en la cartera vale más que esa vida? Cuando ustedes mismos están enfermos, ¿su salud vale más que los bienes materiales? ¿O menos? Si por la apetencia de un mal accionar lo desalojan de su casa, ¿no hacen un examen de conciencia cuando cómo llegaron a ese momento? Si ante cualquiera de estos hechos relatados ven a sus hijos llorar, ¿siguen sosteniendo la misma escala de valores? ¿Y por qué con la patria es diferente? Si la patria es la tierra donde nacieron sus padres, sus hijos, ¿por qué si está moribunda la dejan morir? ¿Con qué la van a reemplazar? Póngase en su lugar. ¿Cómo se sentirían si nadie lo visita en la sala de terapia intensiva? Hoy la patria está de remate, en parte por nuestra propia indolencia. No tienen idea lo que significa ser extranjero en su propia tierra. ¿Cómo tratan ustedes a los inmigrantes? ¿Piensan que los nuevos dueños los van a tratar de forma diferente? ¿Qué le van a decir a sus hijos cuando para recorrer la Argentina deban sacar pasaporte? ¿Van a reaccionar cuando le corran los mojones? El plan Andimia era al sur del río Colorado. Y hoy se habla de la provincia de La Pampa. ¿Quién puede asegurar que se detengan allí? Hay algo de lo que no se habla. El plan Andimia, tal como está concebido, fue diagramado a fines de la década del 50. Es un caballo de Troya, una medida de distracción para ocultar las verdaderas intenciones. Teodoro Herzl, en su libro El Estado Judío, habla de toda la Argentina como el verdadero Estado judío. La colonización de Barón Hirsch hace 100 años se realizó en Entre Ríos, no en la Patagonia. La gran colectividad está en Buenos Aires, que es el centro de decisión de todo el país. Con los acuerdos que está firmando Bachelet en Europa, solo debemos prepararnos para una nueva traición de Chile. El movimiento independentista mapuche, diagramado por el Estado sionista de Inglaterra, cuenta con la complicidad del gobierno de Chile. Ingresamos decididamente en la etapa final de la Argentina. El tercer mensaje de la Virgen de Fátima habla del avance de Rusia. Eso debe interpretarse como la consolidación del comunismo. El nuevo orden mundial es comunista. El Vaticano, con el Papa a la cabeza al recibir la M de Bonafini, se los está diciendo en la cara. ¿No lo quieren ver? ¿No les importa? ¿Nada los conmueve? Pues bienvenidos, esclavos del siglo XXI. El acuerdo de Macri con McDonald's les está marcando el camino. Buenas noches.